Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Hoy vais a escuchar a tres mujeres que admiro, que son amigas y que van a hablar de un tema que me apasiona, el liderazgo femenino en el medio rural. Porque sí, el campo, además de estar lleno de aire puro, también tiene talento, tiene innovación y tiene mujeres que transforman el territorio con visión, con valentía y con corazón. Soy Estrella Sobrino, Community Manager para alojamientos rurales y creadora de la comunidad Los Ruralistas, una comunidad que apuesta por un turismo rural que no sea de postal, sino que sea motor de pueblos vivos. Si queréis saber un poquito de mí, estrellasobrino.com, y os traigo la exclusiva, si queréis os hago así como en la televisión, exclusiva, que en enero va a salir la página web de Los Ruralistas, que va a ser losruralistas.com. Como digo, con nosotros tres mujeres que representan tres formas distintas, diferentes de liderazgo: el empresarial, el científico y el asociativo. Vamos a hablar con ellas de retos, de oportunidades y sobre todo de futuro, porque el futuro del mundo de los pueblos, con permiso de Antonia y de sus estrellas de Starlight, brilla con nombre de mujer. Y os las voy a ir presentando. Tenemos a Gemma Pons. Gemma es directora comercial de Escapada Rural. Es una de las voces más autorizadas cuando se habla de turismo rural en España. Desde su puesto ha impulsado iniciativas que conectan miles de viajeros que buscan autenticidad y sostenibilidad. Gemma representa además a ese liderazgo que escucha, que analiza datos y que convierte tendencias en oportunidades para todo el sector. Empezamos con una pregunta para ti. Uy, no sé si se me escucha, ¿sí? Vale. Tú que conoces mejor que nadie el pulso del turismo rural, ¿cómo está evolucionando el papel de las mujeres en la gestión de los alojamientos rurales y proyectos rurales? Pues mira, la evolución que vemos desde Escapada, al final en Escapada Rural, ¿no?, que ponemos en contacto o en valor pues, las personas viajeras con las personas propietarias y además con los destinos, y tenemos pues, casi 20 años de experiencia, lo que hemos visto es que el papel de la mujer no es que haya aumentado mucho en cantidad, que también ha ido evolucionando, pero ya de por sí era un sector donde ya había mucha mujer también, mucha mujer emprendedora, sino que la evolución ha sido más en calidad. Es decir, lo que ha aportado esa mujer ha sido una visión muy integral de todo. Yo creo que ya nos viene también un poco inerte, ¿no?, que estamos acostumbradas a dominarlo todo en todos los ámbitos, pues nos lo llevamos también esa parte empresarial. De manera que ya no es solo vigilar el alojamiento, es poner en valor la cultura de la zona, es estar pendiente del prójimo, ¿no?, de al lado, de los productores locales, etcétera, etcétera. Y luego una visión muy cuidada de lo que es la experiencia del usuario, ¿no?, de cuidar los detalles, de ser muy empáticas, de quién me gustaría a mí recibir cuando voy, ¿no?, a un alojamiento rural, cómo me gustaría vivirlo. Pues creo que ha sido ese el punto donde tal vez hemos visto más ese punto femenino, ¿no? Ahora os presento a Antonia Varela, que la tenéis aquí. Es directora gerente de la Fundación Starlight, una organización que promueve el turismo de estrellas como motor de desarrollo sostenible. Además, es investigadora astrofísica, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresariales Directivas y Profesionales de Canarias y directora del Museo de la Ciencia y el Cosmo de Canarias. Antonia demuestra que mirar al cielo también puede generar oportunidades en la tierra, especialmente en territorios rurales y despoblados. Su trabajo une ciencia, sostenibilidad y turismo con un toque poético, porque al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido pequeño mirando a las estrellas? La pregunta para ti: ¿cómo puede el astroturismo convertirse en una herramienta real de empoderamiento para las mujeres de comunidades rurales? Muchísimas gracias, Estrella, y también a Expoairo por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí por segunda vez y con estas extraordinarias mujeres con las que comparto mesa. Si me permite, Estrella, muy brevemente, aunque sé que vemos astroturismo, ya sabemos un poquito más sobre astroturismo, permítanme solo una breve introducción, diciendo qué ocurriría, preguntémonos si miráramos al cielo y no viéramos estrellas. Probablemente muchos de ustedes que están en entornos rurales no se han formulado esa pregunta, pero el 85% de la humanidad sí se lo puede preguntar porque ya no tiene estrellas. Pues perderíamos un paisaje con profundas connotaciones estéticas, paisajísticas, culturales,
religiosa, científica. El cielo ha sido la brújula de los navegantes, ha sido el calendario, el reloj para la agricultura, la ganadería, ha sido el origen de la ciencia en muchas culturas. Fuimos los astrofísicos, la comunidad astrofísica y astrofísicas, los primeros en percatarnos de esa pérdida por el uso abusivo e inadecuado de alumbrado exterior. Esto produce un efecto que es la dispersión de la luz artificial en la noche, produce ese hongo de luz que llamamos contaminación lumínica, a lo que se ha introducido el deslumbramiento, que es la luz que te ciega, y el exceso, el derroche. Todo lo que es iluminar, lo que no hay que iluminar, cuándo y cómo, eso es exceso y derroche, eso es contaminación lumínica, y es la que está borrando esa luz de las estrellas. Los astrofísicos perdíamos nuestro recurso, nuestra nómina, y aunque esto pierde romanticismo, también nuestro trabajo. Por lo tanto, fuimos los primeros activistas en reclamar ese cielo. Desde Canarias, que tiene unos cielos extraordinarios para la astrofísica, con 2 centros de observación astronómica de primer nivel, fuimos pioneros con una ley, la primera ley gubernamental que protege un cielo, pero solo se aplicaba a La Palma y mitad de Tenerife, que mira La Palma, pero se ha replicado en comunidades autónomas y en otros países como Chile, Hawái, Eslovenia, Croacia. Todavía España no tenemos una, pero bueno, hemos sido pioneros para otros países. ¿Qué ocurre? Que esas leyes no siempre se cumplían, y no se cumplen porque falta concienciación y sensibilidad. Y eso fue lo que promovió el Instituto de Astrofísica de Canarias a lanzar una iniciativa que se celebra en el año 2007 como primera conferencia internacional Starlight. Aquí está también el señor Tony Gallardo, que participó en la misma, a la cual asisten más de 100 instituciones, entre ellas UNESCO, ONU Turismo, MEN and Biosphere Program, Unión Astronómica Internacional, de más de varias decenas de países, y redactan el primer y más bello manifiesto en defensa del cielo y el derecho a la luz de las estrellas. Por primera vez se considera el cielo un derecho inalienable de la humanidad por su repercusión en la biodiversidad y progreso de los pueblos. Por primera vez el cielo como un paisaje a integrar en la naturaleza, no solo las montañas, los ríos, los mares, el cielo es parte de nuestro paisaje auténtico, el más inamovible, porque no está afortunadamente manipulado hasta ahora por mano humana. Y como positivo se dijo que los entornos rurales, a veces más desfavorecidos económicamente, en riesgo dramático de despoblación o con baja densidad poblacional, tienen mejores cielos. ¿Por qué no usarlos como un recurso en turismo? Nace así el turismo científico, la ciencia como metodología de trabajo en turismo, y partimos de la astrofísica porque es de lo poco que sabemos los astrofísicos. Se crea la Fundación Starlight como una entidad sin ánimo de lucro para gestar este manifiesto. ¿Qué hacemos? Un sistema de certificación internacional que reconoce lugares del planeta con buenos cielos y aptos para astroturismo, pero además hacemos consultoría, asesoramiento y formación. Y aquí es donde viene el liderazgo de las mujeres. El escenario es que astrofísicas profesionales somos, según la Unión Astronómica Internacional, un 20, un 30% según qué países, en algunos incluso un 5%. Astrónomas amateur en España, menos del 5%, y sigue siendo lo histórico. Compañera, hermana, mujer, esposa, sobrina de algún astrónomo amateur. Sin embargo, en astroturismo estamos consiguiendo que hasta incluso un 55% de nuestros guías y monitores sean mujeres. Mujeres que vienen de turismo y de educación, que se forman en astroturismo, que tienen valentía, que tienen coraje, que tienen ganas de diversificar, de cambiar las cosas, de ser las protagonistas de la historia, y cada vez más hay más mujeres en astroturismo. Entonces, estamos consiguiendo cada vez más mujeres, estadísticamente, no lo forzamos, aparecen. Segundo lugar, que cada vez más mujeres se introduzcan en carreras STEM, carreras que tienen que ver con ciencia, ingeniería, tecnología, lo cual favorece a sus comunidades, porque la ciencia también transforma las comunidades. Y en tercer lugar, que los saberes femeninos, que muchas veces son las transmisoras de las tradiciones orales, de la resiliencia, se convierten ahora en activos turísticos, que también es muy positivo. Y por otra parte, como digo, pasan de ser anfitrionas a ser protagonistas de experiencias que ellas mismas realizan y producen. Así que, bueno, yo creo que esos son algunos de los factores que están contribuyendo no solo a que la mujer lidere en astroturismo, sino que el astroturismo se beneficie de la presencia femenina. Muchas gracias, Antonia. Y no podía faltar Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER, la voz de la experiencia en la defensa de las mujeres rurales. Carmen lleva más de 4 décadas impulsando políticas y programas para lograr igualdad de oportunidades en el medio rural. Desde AFAMER ha sido y es clave para que las mujeres rurales tengan visibilidad, formación y protagonismo en el desarrollo de los pueblos. Y la pregunta para ti, fuiste pionera en hablar de liderazgo femenino en el medio rural
rural cuando todavía no era tendencia. ¿Qué ha cambiado y qué no desde entonces? Bueno, muy buenos días a todos y a todas, como no, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias a Otilia y a Vicente y a todo su equipo que forman parte de esta feria de Expoaire por darme la oportunidad de estar con todos ustedes para hablar del liderazgo de las mujeres rurales y para hablar indiscutiblemente de las grandes oportunidades que tiene nuestro territorio, que tiene España, a la hora de hablar de emprendimiento, de liderazgo y sobre todo a la hora de hablar de esa España donante que nos alimenta, que mantiene la biodiversidad y que mantiene el patrimonio histórico y artístico de todos los pueblos de los territorios. Querida Estrella, gracias por la pregunta y estoy encantada de estar con Gemma y con Antonia, porque además con Antonia hemos coincidido en Naciones Unidas, donde ellas han sido capaces de hacer una demanda a las Naciones Unidas para que haya un nuevo punto en la Agenda 2030 que se llame el turismo de las estrellas, el Starlight, por lo tanto estoy como en familia. Bueno, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado mucho, querida Estrella, y tú lo sabes. Es decir, cuando yo fundé AFAMER en el año 1982, hace 43 años, pues éramos 3 mujeres y 4 gallinas que picoteaban entonces en los pueblos de España, porque esa era la realidad, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento éramos invisibles. En aquel momento existía un estigma de haber nacido en un pueblo, de haber sido mujer rural, de haber sido hija o nieta de agricultores o simplemente para ser mujer de pueblo. Hoy, afortunadamente, 43 años después, hemos sido capaces no solamente de liderar una organización que hoy aglutina a 195.000 mujeres de toda España, siendo socias de esta organización, sino que además formamos parte de 15 organismos internacionales, entre ellos tenemos estatus jurídico en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de 15 organismos internacionales. ¿Eso a qué nos ha llevado? Eso nos ha llevado a que hoy las mujeres rurales forman parte de un proyecto de vida para ellas mismas. Es decir, hoy las mujeres rurales se creen que efectivamente pueden cambiar su vida. Hoy las mujeres rurales emprenden y hoy estamos aquí en una feria de turismo donde el territorio es tan importante para fomentar ese turismo rural, ese enoturismo, todo lo que significa todas las vertientes del turismo donde las mujeres rurales forman parte de ese turismo. Y hoy puedo decir que gracias a que finales de los años 80, primeros de los 90, nosotras fuimos capaces de poner en la agenda el turismo rural. El turismo rural, yo recuerdo que cuando iba a los pueblos a dar formación en turismo rural, cuando hablábamos con el alcalde, con las pocas alcaldesas que había, les decía, esto es importante, esto va a vertebrar el territorio, esto va a ser un complemento de ayuda económica a las explotaciones agrarias y ganaderas y al sector primario. Me decían, te vas a comer la gallina de los huevos de oro. Bueno, pues hoy el 56% de las casas de turismo rural están dirigidas por mujeres. Ese es el reto de lo que hemos sido capaces de hacer a través de un proyecto que es AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que ha querido llevar el empleo, la formación, el emprendimiento, el liderazgo a los pueblos de España. Y hoy tenemos que tener algo muy claro, las mujeres construyen futuro. Las mujeres rurales con su liderazgo en la vida política, en la vida económica, en la vida social, en los pueblos, están liderando la transformación de los pueblos. Hoy, afortunadamente, queremos tener un pueblo. Hemos puesto de moda ser mujer de pueblo. Hace 43 años éramos las catetas, el estigma, hoy no. Hemos puesto de moda ser de pueblo y por lo tanto hay que aprovecharlo. ¿Y cómo hay que aprovecharlo? Denunciando las brechas en las que todavía vivimos. Es decir, somos líderes, por supuesto. Hemos adquirido la autoestima de poder demostrar al mundo que el mundo rural tiene que permanecer no solamente
porque las mujeres lo decimos, sino porque efectivamente en ese mundo rural está nuestra soberanía alimentaria. En ese mundo rural está la conservación de nuestro patrimonio. En ese mundo rural está la lucha contra los incendios forestales, está el mantenimiento de la biodiversidad. Y ahí las mujeres rurales tenemos mucho que decir. Pero además también tenemos que decir que falta conectividad en el mundo rural y que necesitamos que todos los pueblos de España, hoy el 18% de los hogares rurales de España no tienen acceso a Internet. Por lo tanto, si queremos hablar del mantenimiento de nuestros pueblos, si queremos hablar de formación y de empleo y de liderazgo, ahí tenemos que hablar de la brecha digital, tenemos que hablar de la brecha salarial. Hoy todavía hay zonas de España y actividades económicas en territorios donde las mujeres cobran 400 euros menos que sus compañeros los hombres. ¿Por qué? Por el convenio, por la productividad, por lo que sea, pero es brecha salarial. Es decir, hoy todavía tenemos que romper las brechas y brechas en las que afectan a las mujeres, porque no nos engañemos, 2 de cada 3 personas que abandonan el mundo rural son mujeres. ¿Por qué? Porque no hay empleo. ¿Por qué? Al no tener empleo se marchan porque quieren tener un proyecto de vida. Por lo tanto, somos el segundo país de la Unión Europea en desempleo femenino. Tenemos que mirar al empleo, tenemos que mirar al liderazgo. Y además, y con esto termino, ¿cómo es el liderazgo? El liderazgo es en el emprendimiento. 8 de cada 10 actividades económicas que se producen en el mundo rural, que demanda el mundo rural, las crean las mujeres. Igual que el 56% de las casas de turismo rural están en manos de las mujeres. Ese es el liderazgo, porque cuando una mujer tiene empleo, lidera su vida. Cuando una mujer tiene empleo, está apostando por estar en la vida económica, social y cultural de su pueblo. Por lo tanto, ese es el debate. Liderazgo sí, liderazgo rompiendo brechas, liderazgo donde efectivamente nosotras construyamos nuestro mundo y construyamos el futuro de los pueblos, porque cuando una mujer tiene liderazgo económico en sus pueblos, está creyendo que ese pueblo tiene futuro. Y está creyendo que ese pueblo tiene futuro porque crea una familia y porque demanda servicios públicos donde también hay una brecha muy importante. Por lo tanto, liderazgo sí, porque el liderazgo es justicia social y es empleo. Muchísimas gracias. Ahora una pregunta para las 3. ¿Qué valores o competencias tienen que tener las futuras líderes del mundo rural? Bueno, yo al final, como vengo del mundo digital y además llevo muchos años ahí, evidentemente tiraré mucho de hacer como un mix, ¿no?, entre unas competencias que sean muy digitales, muy tecnológicas, pero luego unas competencias que sean muy de persona, muy de mirar para adentro, ¿no? Entonces, en la parte digital o tecnológica, está claro que en nuestro caso, hablando de personas viajeras, son ya de por sí digitales, con lo cual tener presencia, dominar, ¿no?, toda una serie de herramientas que además les faciliten muchísimo la vida también, porque al final hay una pérdida de tiempo, ¿no?, en ese liderazgo rural, en nuestro caso con las personas que gestionan alojamientos, que nos tenemos que poner las pilas de ya no solo es tener presencia, sino es valorar nuestro tiempo, porque como luego también seguro que iremos hablando y lo hemos dicho, el multitarea nos tiene que hacer que optimicemos al final nuestro tiempo como sea, ¿no? Entonces, toda esta parte tecnológica, sí o sí, los líderes las líderes del futuro se tienen que poner las pilas. Toda una parte analítica, que al menos en nuestro sector, en la parte del turismo rural, creo que es donde aún tenemos mucho por andar. Es decir, nos hemos puesto las pilas en toda esta parte, ¿no?, de digital, pero a veces hay que parar y decir, ¿esto me está yendo bien? ¿Esto está aportando a mi negocio? ¿Puedo hacer esta prueba y ver esto cómo me funciona y luego, ¿por qué no?, puedo tirar para atrás y contratar o hacer otra prueba? No pasa nada. Muchas veces las mujeres a veces queremos tener esa perfección, ¿no?, de no tiraré por ese camino hasta que no lo vea todo muy claro, pero yo animo a esas mujeres a probar caminos, a equivocarse, a tirar para atrás y a volver a probar, ¿no?, otra brecha o otro camino por ahí. Y luego también una capacidad de colaboración, ya la hay mucho en el sector,
pero creo que a futuro la tenemos que ver aún más, esta capacidad de colaboración con el prójimo, porque al final no van pensando solo en ellas mismas y en su negocio, en su película, sino que van pensando también que eso aporte valor, que eso aporte trabajo a la comunidad donde está. Entonces es muy importante crear esa comunidad, en primer lugar también para ti, para sentirte apoyada, y en segundo lugar, pues para apoyar a esas personas y crear esas redes, ¿no? Y eso lo vemos en el día a día, hablando con nuestras propietarias, y que muchas veces nos dicen: es que no sé ni dónde, o sea, sé que hay subvenciones, pero a lo mejor no sé dónde, ¿no? Con lo cual vemos que claramente falta también ahí una comunicación que les ayude en su día a día. O me gustaría formarme, sé que hay recursos digitales, pero a lo mejor a mí no me está llegando tampoco mi pueblo, ¿no? Entonces, crear toda esa red a futuro seguro que ayudará mucho a ese liderazgo en femenino, ¿vale? Antonia, cuéntanos tú. Bueno, yo, coincidiendo con las compañeras que ya también lo han mencionado, el liderazgo obviamente femenino es liderazgo femenino, pero es verdad que en el rural tiene otras connotaciones, sobre todo por las dificultades, estereotipos, brechas de género, un sinfín de factores. Pero viéndolo en lo positivo, creo que hay aspectos del liderazgo femenino importantes, como son el conocimiento profundo del entorno, el arraigo que creo que permite que en cierta forma conecte más, que sea genuino, que sea auténtico, que realmente haya coherencia con la comunidad. Las raíces y el arraigo también hace que conectes más con la memoria, con el patrimonio, con la cultura. Hay mayor cohesión social. Tengo la impresión que muchos proyectos en entornos rurales tienen una visión integral de lo que es naturaleza, todo el patrimonio y economía. También creo que, como aspectos importantes, el enfoque conservacionista, que creo que le da un liderazgo diferente. Creo que la mujer en el entorno rural es consciente de la dependencia con la naturaleza, el territorio, aspectos ambientales, meteorológicos, que al final limitan y determinan su vida. Y eso también te crea un activismo cotidiano que se traduce en acción y se traduce en resiliencia. Algo que igual te hace ser una superviviente con valentía, que hace que realmente sea un liderazgo diferente. Yo, si nos centráramos en astroturismo, casi como valores importantes, decía antes, la importancia de que cada vez más mujeres se inicien en astroturismo, se inicien en carreras STEM. Justamente decía antes Carmen, que coincidimos en Nueva York, y recuerdo que hace 2 años decía un representante que en el año 2050 el 75% de las profesiones estarán vinculadas a disciplinas STEM. Cuando el 50% de mujeres del mundo aún no tienen acceso a Internet, la brecha digital y, por tanto, salarial va a ser todavía mayor. Por eso, desde el astroturismo queremos contribuir a mitigar esa brecha. Creo que es importante la formación y la capacitación para partir de una base sólida. Creo que esto es fundamental. Siempre decimos que para ser líderes, en particular en astroturismo para mujeres rurales, hay que sofisticar y diversificar la oferta. No es solo observación del cielo, sino combinar y maridar esa observación con otras experiencias y productos relacionados con tu territorio. Catas de vinos, de quesos con estrellas, senderos nocturnos, biodiversidad nocturna, cuentacuentos, leyendas bajo luna llena, un sinfín de actividades. Y evidentemente muy importante tener visión y valentía para emprender proyectos nuevos, innovadores y sostenibles. Y sobre todo apoyarse. Yo sé que el liderazgo femenino es más corporativista, busca asociacionismo, lo necesita. Entonces sí que yo recomiendo siempre tener esas redes de apoyo que a veces son más escasas, y algunas pioneras como AFAMER, para visibilizar sus proyectos, para conseguir que esa burocracia, ese apilamiento, esa falta de recursos, de financiación, pues se mitigue. Y sobre todo que les ayuden a caminar, que sean inspiradoras, ¿no? Carmen. Bueno, yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Es decir, en estos momentos liderar es emprender, ¿no? Y liderar es poner encima de la agenda política, económica y social de los gobiernos autonómicos, del Gobierno de España y también de la comunidad internacional, que o se cuentan con las mujeres o no hay futuro en los pueblos, no solamente de España, sino de toda la comunidad internacional. Hoy tenemos grandes desafíos y las mujeres rurales estamos ahí.
trabajando porque esos desafíos y esos retos sean una realidad para nuestros pueblos. Y por lo tanto, los grandes retos y desafíos que tenemos es una despoblación, es hablar de una España vaciada en plan peyorativo. Y yo me niego a hablar de la España vaciada, yo me hablo de la España donante, que lo he dicho anteriormente, de la España que mantiene la seguridad alimentaria, de la España que tiene la biodiversidad en sus manos, la España que lucha contra los incendios forestales. Por lo tanto, ahí juega un papel fundamental el liderazgo de las mujeres, porque efectivamente o se cuenta con las mujeres, y lo vuelvo a repetir, o no hay futuro. Despoblación en España, despoblación en Europa Central, despoblación en el mundo. Hay un movimiento de lo rural a lo urbano, donde cada día las ciudades se hacen más inhabitables. Bueno, hay que aprovechar esa mirada a lo rural después de la COVID. 200.000 personas han vuelto al mundo rural. 200.000 personas que han demandado viviendas dignas, 200.000 personas que han demandado conectividad en Internet, 200.000 personas que quieren una vida saludable, 200.000 personas que quieren vivir en los pueblos, que hemos puesto de moda lo rural como sinónimo de vida saludable, como sinónimo de mantener una vida en familia, el sinónimo de mantener lo que queremos hacer con nuestras vidas. Bueno, pues ahí las mujeres juegan un liderazgo principal y un liderazgo prioritario como alma de los pueblos. Y por lo tanto, yo le he dicho, cuando una mujer emprende en el medio rural, y nosotras tenemos experiencias de emprender en el medio rural, muchísimas, de emprendimiento, de creación de empleo, de venta online, fuimos pioneras en el e-commerce, en lo famoso e-commerce, que yo me niego a decirlo en inglés. Es más bonito decirlo la venta online, porque no deja de ser español, la venta a través de un ordenador, de una plataforma. Pues indiscutiblemente esa mujer está liderando un proyecto económico para ella, pero también está teniendo el reto de crear familia, de demandar servicios públicos y de asentar población. Por lo tanto, ese reto del emprendimiento, ese reto del liderazgo significa una lucha contra la despoblación. Porque cuando una mujer emprende, se crean 400 sinergias alrededor de ella. Primero, porque ha creado una economía local importantísima para ese pueblo, pero también para el territorio donde vive y en el territorio de la comunidad autónoma. En segundo lugar, porque va a crear una familia y esa familia va a demandar servicios públicos. Y en cuarto lugar, porque indiscutiblemente, lo he dicho anteriormente, cuando una mujer tiene empleo, lidera su propia vida. Lidera su propia vida, porque efectivamente el empleo te da libertad para decidir sobre tu vida y sobre tu familia. Y si en algún momento tienes una cadena que condiciona tu vida, esa cadena se rompe porque indiscutiblemente tienes empleo. Por lo tanto, el liderazgo va unido siempre al empleo, el liderazgo va unido a la España donante y va unido a la España de las oportunidades, que desde AFAMER, desde hace 43 años, estamos hablando de ese tema. ¿Tenéis alguna referente femenina? Sí. Que diga esta, para poner foco. Diga. Para mí, la referente femenina, indiscutiblemente en mi vida personal, ha sido mi madre, ¿no? A la que perdí siendo muy pequeña, pero la que me enseñó siempre, a pesar de ser muy pequeña, que yo era capaz, que era inteligente y que era lista. Y entonces la autoestima y el cariño que te transmiten en tu familia hace posible, porque todas somos lo que hemos sido, todos somos lo que hemos sido en nuestra niñez, crecemos para servir, ¿no? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, para mí, hay una mujer que creo que la historia ha sido injusta con ella, como fue Clara Campoamor. Es decir, Clara Campoamor consiguió el voto para las mujeres en el año 1931. Ese voto de las mujeres, bueno, fue muy importante en aquel momento de la historia de España. Y sin embargo, la injusticia de la vida política, la injusticia de la vida, hizo que en las siguientes elecciones su propio partido
no la pusiera, un partido de izquierdas que no la puso. No la puso de candidata a ser diputada, murió en el exilio y creo que ella, su vida, fue una vida de lucha, de activismo social en favor de algo que yo lo he hecho también a lo largo de mi vida, que es a favor de las mujeres. Por lo tanto, para mí, Clara Campoamor es una mujer que está por encima de ideologías, que no se debe de aprovechar nadie de ella, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Es una mujer que sirvió a una causa que fue el voto de las mujeres. Por lo tanto, para mí es muy importante Clara Campoamor. ¿Vosotras tenéis algún referente? Yo coincido yo siempre he dicho, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mujeres que fueron valientes, mujeres que fueron luchadoras, que aunque vivieron en otras circunstancias, al menos a mí me han criado sabiendo que tenía que ser independiente, valerme por mí misma, con confianza en mí misma. Y siempre, y máxime yo que quería ser astrofísica, que realmente pocas referentes astrónomas teníamos para inspirarnos. O sea, que realmente la única, diríamos, visión que tenía era los valores, los principios, que fui acumulando a lo largo de mi vida gracias a esas mujeres valientes y que adoro, a mi mamá que todavía está viva por suerte y bueno, mis abuelas que están en las estrellas. En cualquier caso, ya profesionalmente he dicho que es muy complicado. Durante muchos años he trabajado para desempolvar historias de mujeres, historias ocultas, invisibles, de mujeres a lo largo de la astronomía. De hecho, siempre cuando imparto docencia y doy historia de astronomía, cuento a su vez paralelamente historias de mujeres en la ciencia, porque son muchas las historias olvidadas, las injusticias cometidas, y si pusiéramos ahora... Hay muchas desde Eduana, Hildegarda de Bingen y Patia a lo largo de la historia que nos han abierto camino, y destacaría María Mitchell, que es la primera astrónoma americana, que empezó a formar allí donde todavía las mujeres no teníamos acceso a las universidades, salvo en la Salernitana y en la de Bolonia, y a principios del siglo pasado, finales del siglo pasado, ya en Oberlin, en Estados Unidos, admiten a mujeres y afroamericanos. Y ahí empiezan a profesionalizarse mujeres en astronomía. Empieza a formar a los que serían las primeras mujeres computadoras, que luego ya también eran las mujeres calculadoras, mujeres que trabajaron en Harvard, que trabajaron clasificando estrellas, que también trabajaron en la NASA. Entonces María fue esa precursora. Quizás las razones que se daban al principio, que era que las mujeres éramos más minuciosas, más detallistas para trabajo científico y que cobrábamos menos, porque de hecho cobraban como un obrero de la construcción en aquel momento. Sin embargo, eso fue un puente, un trampolín para que las mujeres ejercieran trabajos ya remunerados y reconocidos. Entonces yo a veces admiro a esas mujeres que rompieron moldes, que tuvieron visión de futuro, que fueron valientes y que han permitido que otras, como yo por ejemplo, ahora esté aquí hablando de ellas y contándolo, ¿no? Y ojalá nuestro camino sea siempre inspirar a otras niñas y a otras jóvenes a introducirse en estas disciplinas, porque siempre digo que la ciencia es necesaria para la vida. Las mujeres tenemos que formar parte de los problemas cotidianos, cambio climático, salud pública, y como han dicho las compañeras, no podemos perder la mitad de los talentos. Si estamos aquí es porque tenemos que transformar juntos, hombres y mujeres, una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esas han sido un poquito mis referentes. ¿Y Gemma? Pues yo un poco como las demás, yo creo que la familia tira también, entonces a nivel personal y además muy vinculada en el mundo rural, mi abuela paterna, al final es de un pueblecito de Lérida, muy pequeñito, mi familia se dedicaba y se ha dedicado hasta hace muy poco, pero al final no ha habido relevo generacional al campo, siempre teníamos melocotoneros y nos dedicábamos a ello, y mi abuela paterna pues se le murió el marido muy temprano, muy injusto, con lo cual tuvo que tirar adelante en un pueblo, en aquella época, con 3 niños y sacar valor de donde fuera, ¿no? Entonces, claro, en la familia pues hay historias de, bueno, ya antes de morirse mi abuelo, pues de que lo metieron en prisión, ¿no? De tener que ir allí a pie, al menos a verlo y a explicarle cómo estaban los niños, tirar la familia adelante, tirar el campo adelante, enseñarle a los niños a irse también ahí a sacar los melocotones cuando aún no les tocaba por edad, pero tenían que hacerlo. Entonces, como ejemplo de tirar para adelante, y como se dice en mi tierra, yo vengo de Cataluña y es piticullons, que es un poco de venga, échale huevos, pues lo tengo clarísimo que se personifica en ella, ¿no? A nivel de referentes, más a nivel profesional,
Yo, aunque estoy en el mundo comercial, siempre he estado muy vinculada a toda la parte online, pero yo soy formadora, yo soy pedagoga. Y entonces en pedagogía siempre hay las que más inspiran, al final son las que rompen un poco moldes, ¿no? Pues como María Montessori en este caso, que siempre han sido mujeres que al final es ¿por qué lo establecido? ¿Por qué tener a toda la gente ahí como rebañitos y que no nos molesten y todo muy igual? Sino que es gente, como decías tú, ¿no, Toñi? Al final de que han roto un poco moldes y se han planteado, ¿y esto por qué? ¿No? Y el por qué ese de los niños pequeños, que al final dices, deja ya el por qué, pues es muy útil al final en la vida para salir de lo que es lo normal y identificar caminos que nadie se había imaginado, ¿no? Y que en esas épocas, ¿quién te hablaba de diversidad y de educar, ¿no?, al prójimo de esta manera? Y que hoy en día es algo como tan habitual, ¿no? O sea, que cualquier mujer que haya roto también un poco con esos estereotipos me vale como ejemplo. ¿Qué tendencias nos podrías decir que vienen para el turismo rural de 2026? 26 y lo que venga, ¿no? Nosotros lo que vemos desde Escapada Rural al final es un poco el tema de la especialización, ¿no? Y el sacar pecho también, como decíamos. O sea, ya no es solo, la película ya no va solo de vender tu espacio, de vender tu alojamiento, va de poner en valor, como decíamos, el territorio, la zona donde estás, de ayudar, de crear una red, con lo cual cualquier tendencia que sirva un poco a nivel de especialización y que te diferencie, pues se está viendo que se están haciendo, pues tipo, ya no solo alojamiento, sino que hacemos retiros espirituales, ¿no? Algo muy especializado. O gente que se especializa en eventos deportivos, ¿vale? Que también lo hay, porque depende de qué espacios lo pueden encontrar y fácilmente recuperable. O ejecutivos quemados, ¿no?, que necesitan el volver a la naturaleza, el repensar su vida o el ver qué camino tomar, pues eso también lo estamos viendo mucho, que la especialización por ahí funciona y funciona muy bien. Tendencia también del año que viene, estamos viendo que ya no va solo dentro de lo rural, también está como el Nueva York, Londres o Roma, ¿no?, que son dentro de lo rural las zonas como más conocidas que todo el mundo va. Pero luego empiezan a estar algunas zonas que ya no son tan conocidas. Nosotros en Escapada Rural tenemos el Observatorio de Turismo Rural que hacemos cada año, que al final es como una gran encuesta de donde de ahí sacamos muchísimos datos. Y uno de ellos, que era muy interesante, es que 2 de cada 3 personas que hacen turismo rural lo hacen en un espacio que nunca habían visitado, en una zona que nunca habían visitado, con lo cual ese Roma-Londres de lo rural está bien, ya está visitada, pero hay vida también más allá. Entonces, la tendencia empieza a ser como me gusta lo rural, pero también voy innovando y voy viendo otras zonas que en un momento dado no me había planteado y eso al final da riqueza a todo el territorio rural, ¿no? Entonces, tal vez son las dos. Pero yo creo... Es que no tengo... Pero si me dejas, Estrella, hay que hacer un poco de debate, ¿no? Porque es verdad que Gemma decía, hoy hay una nueva tendencia, ¿no? Pues en los ejercicios espirituales, tener actividades o un encuentro deportivo, sí, pero eso ya hace 20 años empezábamos a hacerlo, es decir, las rutas senderistas, las rutas a caballo, las rutas de bicicletas, el etnoturismo, ¿no? Pero yo creo que aparte de todo esto que se está haciendo y que estamos liderándolo las mujeres, y yo lo digo, bueno, yo antes he dicho que el referente era mi madre, ¿no? Pero yo que apuesto por el feminismo de la cooperación de hombres y mujeres, luchemos todos juntos por la igualdad, yo tuve un abuelo, mi abuelo quiso que yo fuera universitaria, mi abuelo, que fue el que me educó cuando me quedé sin madre tan pequeña, fue el que hizo todo lo posible porque yo fuera funcionaria, que luego, bueno, pues he estado en la vida política, es decir, ese abuelo, ese referente masculino también hay que ponerlo en valor. Pero con lo que decía Gemma, que eres muy importante, tenemos también que cambiar mentalidades de nuestros hombres y de nuestras mujeres en el mundo rural. Por ejemplo,
hay turismo rural en el Parque Nacional de Cabañeros. Por ejemplo, pongo un ejemplo que es de mi tierra, o el Parque Nacional de Tablas del Daimiel, o el Parque Natural del Valle de Alcudia, y la gente va a comer, va a hacer senderismo, va a una casa de turismo rural, porque afortunadamente es un éxito, es riqueza económica para los pueblos, es decir, que por ahí tenemos que seguir, que muy bien decía Gema. Pero sin embargo, quieres ir a comprar las tortas de aceite del pueblo y la tienda está cerrada. La tienda está cerrada, la mayoría de los pueblos. Y eso es un error. No, es que tengo que descansar el domingo. No, tienes que descansar el lunes y el martes, que no tiene el turista. El domingo tienes que tener abierto, porque se van a llevar todas las tortas de aceite que tengas, todo el aceite de oliva que tengas, todos los rosquillos que tengas. Y sin embargo, eso también hay que decirlo. Hay que contar que efectivamente tenemos también que cambiar la mentalidad de nuestras gentes, de los pueblos, porque el sábado por la tarde cierran la tienda, la pastelería, la cafetería que vende las rosquillas o la panadería que vende, porque nosotras tuvimos que poner en marcha una cooperativa de mujeres panaderas porque habían desaparecido los panaderos de los pueblos. Y esa cooperativa de mujeres panaderas hacían las rosquillas, las magdalenas y tal. Y ellas me decían, es que no quieren vender los domingos. ¿Y cuándo va el turista al mundo rural? Los sábados y los domingos a visitar los parques nacionales o lo que sea. Por lo tanto, esa mentalidad hay que cambiarla, y yo quería dejarla porque aquí estamos todos enamorados del turismo, estamos en una feria de la naturaleza, estamos en Expoaire, y hay que decirle a nuestro panadero del pueblo que tiene que abrir el domingo porque va a vender todo el pan que haga, porque la gente del mundo urbano, los que hacen turismo en los pueblos, pues vienen a comer ese pan rico de masa madre que está hecho artesanalmente, y hay que venderlo los domingos. Afortunadamente, perdona. Espera, Gemma, que quería hablar sí. Antonia. No, era justamente un poco también en la línea. Primero, en tendencias, ya que hablabas, aprovecho para decir datos recientes que me pasaron desde Naciones Unidas Turismo para el año 2025-26, según TripAdvisor Internacional, ha habido un crecimiento de astroturismo del 320%, y según Booking Internacional, 58% de viajeros desean realizar actividades ligadas al cielo. Pero añado varias cosas. Con este crecimiento, nosotros lo hemos visto también, tenemos 150.000 kilómetros cuadrados certificados, con ese crecimiento también de más de un 300% de indicadores. Tiene ventajas porque desestacionaliza la oferta, aumenta la pernoctación, y por ahí voy a ir también, descentraliza la oferta turística, pero obviamente es necesario también un compromiso, como sobre todo, por ejemplo, también en astroturismo, siempre decimos en los alojamientos, habría que dar una cena un poquito más temprana, habría que hacer un desayuno un poquito más tardío, habría que tener servicios también de noche. Es verdad que necesitamos, no basta cielo oscuro, por eso en astroturismo siempre reivindicamos primero el recurso que hay que proteger, y en segundo lugar los servicios de infraestructura. Cuando hacemos una certificación de destino turístico estatal es más de 300 criterios, y esos criterios no solo pasan por sostenibilidad, sino también por que sean lugares accesibles, visitables, seguros, pero que dispongan de esos servicios. Entonces, todos tenemos que ponernos, es una cadena, todos nos vamos a beneficiar. Si yo me quedo a dormir, estoy consiguiendo de aumentar un 90% de pernoctación de 0 a 1 y de 1 a 3. Pero hay que hacer experiencias, paquetes, hay que cubrir las expectativas, y luego iremos diversificando, y ojalá entre semana cada vez venga más gente, no solo se concentra el fin de semana haciendo actividades que sean únicas, que sean genuinas. Pero sí es verdad que tenemos todos que sumarnos, porque si yo me quedo a dormir, tengo que quedarme a dormir. La ventaja de aumentar la pernoctación es porque tengo un alojamiento rural donde quedarme. Si me tengo que ir a 50 kilómetros, pues fíjate tú qué difícil es. Si no abren los sábados por la noche, hicieran a las 9 de la noche para cenar, pues, o ¿dónde ceno? ¿Dónde me compro el bocadillo? Es verdad que tenemos todos que alinearnos y pensar que tenemos que hacer un poco de sacrificio para que las cosas luego funcionen, ¿no? Pero por suerte yo creo que vemos también el ápice de luz, ¿eh? Es decir, querríamos que todos lo hicieran así,
pero no partimos desde cero, que al final es bueno. Es decir, lo que estaba comentando Carmen es como, qué bien, o sea, da vida, porque es verdad que yo como usuaria, donde he estado un fin de semana, por suerte ya veo muchos panaderos y muchos locales abiertos en domingo, tiendecitas pequeñas abiertas hasta tarde, experiencias, al final no va solo, ¿no?, del alojamiento, sino que vemos que el mismo propietario nos ofrece un montón de experiencias en sinergias, ¿no?, con compañeros de la zona. Con lo cual, aunque será tendencia y lo seguirán trabajando, por suerte ya estamos ahí. Es venga, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Un poco. ¿Cómo os han ayudado a las tres las comunidades en vuestro liderazgo femenino? Quien quiera. Bueno, es que no tengo diadema, se me olvida que te... Bueno, las comunidades te quieres referir a lo que hemos hecho, ¿no? A las alianzas de mujeres. Bueno, para mí ha sido un éxito en mi vida. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento a cada una de las mujeres rurales que han formado parte de mi vida a lo largo de estos 43 años. Vosotros pensar, ahora mismo mirar hacia atrás y pensar en el año 1982. Una España sin construir, una España que avanzaba hacia la libertad, una España que no había vertebrado su sociedad civil y que ahí nace una organización como es la nuestra, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, y que en el año 2009 se convierte en Confederación Nacional. Pues indiscutiblemente visitar cada pueblo, convivir con las mujeres en aquel momento, denunciar la violencia contra las mujeres, que era un estigma y que nadie creía en ella, y que podías ir al alcalde de la localidad y te decía, mire usted, esta noche hacen las paces, usted no se meta, que es una cuestión privada. Denunciar ante las Naciones Unidas que la violencia contra las mujeres tenía que salir del ámbito privado para ponerla en el ámbito público, que lo conseguimos. Conseguir que haya un día dedicado a las mujeres rurales, como es el 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Hablar en los grandes auditorios del mundo, como la Asamblea General de Naciones Unidas o el Consejo de Europa. Eso ha sido gracias a las mujeres rurales. Eso ha sido gracias a la oportunidad que me han dado las mujeres rurales que forman parte de nuestra organización, con lo cual eso es crear comunidad, eso es crear liderazgo, y eso es hacer posible lo que hemos hecho, romper la invisibilidad de las mujeres rurales, que en el año 82 estábamos estigmatizadas, éramos invisibles, y que hoy ya no hay nadie, Estrella, nadie, y tú lo sabes, que no ponga en la agenda política, económica y social que hay que hablar de mujeres rurales, y que los medios de comunicación se hacen eco de todo lo que haces, porque efectivamente hoy somos visibles y lideramos nuestra vida. Por lo tanto, a mí me han aportado la riqueza de ser hoy la persona que soy. Por lo tanto, estoy orgullosa de haber hecho posible este movimiento asociativo, pero sobre todo de que cuando hablo de ellas me emociono, porque forman parte de mi vida como mi familia y como mis hijos. Por lo tanto, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento y de gracias, gracias, gracias por haberme enriquecido y por haberme dado las oportunidades que me habéis dado. Por supuesto que sí. Antonia. Pues yo tengo que agradecer a todos los que me han rodeado, me han ayudado a crecer en mi vida, pero sobre todo, hablando de comunidades en las que estoy más inmersa, a todo el ecosistema Starlight, que ya muchas de estas personas están aquí compartiendo con nosotros este debate, a las que les doy muchas gracias, y las que no, seguro que van a formar parte, por la visión, por el compromiso, por ir a veces contracorriente, porque esto es una lucha permanente, la defensa del cielo, el cielo como un recurso para el medio ambiente. No hay conexión, la gente no tiene conciencia de que la sobreiluminación contribuye a emisiones de gas de efecto invernadero. 18% del consumo eléctrico actualmente es para alumbrado exterior, va a crecer en un 27% en 2040. Esto supone 1.500 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Afecta a la biodiversidad, tan dependiente de ciclos de día y noche, 65% de invertebrados nocturnos, contribuye a la salud, al patrimonio cultural asociado. Por tanto, me siento que crezco, que maduro con este ecosistema Starlight formado por educadores, educadoras, maestros, técnicos de alumbrado, auditores, empresas que se dedican a lo mejor a cartelería, todos contribuyendo a una mayor conciencia de la importancia de proteger el cielo, porque sin cielo no hay planeta, y por ahora no hay un planeta B al que
en el cual evacuar. Y en segundo lugar, a la Asociación de Mujeres Empresarias, Directivas y Profesionales BPW Canarias. Somos el mayor lobby de mujeres del mundo. Nacimos en 1930 en Estados Unidos con la doctora Lena Medicine. Tenemos estatus consultivo como AFAMER en Naciones Unidas y en el Consejo de Europa. Eso nos ha permitido, como bien introducía antes Carmen, que hayamos hecho un pacto en el Parlamento de Canarias, Fundación Starlight y BPW Canarias, para liderar ante el mundo que el cielo y el acceso a la luz de las estrellas sea un objetivo de desarrollo sostenible. Si se fijan, el cielo está vinculado con el clima, con los ecosistemas terrestres, acuáticos, con la erradicación del hambre, con la educación, con la cultura, con las ciudades sostenibles. Una ciudad no es sostenible cuando sobreiluminamos. No es saludable ni es sostenible. Entonces, es muy importante que introduzcamos el número 18, el ODS 18 por el cielo. Y lo hemos defendido en la Sala Clara Campoamor, en el Senado de España, para que España ayude a liderar esta iniciativa. Por tanto, esos son dos de los grandes hitos y otro que por fin en enero creo que hemos creado un grupo de turismo científico en Naciones Unidas, en miembros afiliados, en ONU Turismo, y nos han aceptado. Llevamos 3 años con este proyecto y lo quiero mencionar aquí por primera vez oficialmente. Puede ser que en enero lancemos la primera guía de astroturismo de buenas prácticas en astroturismo, creación de experiencias, sostenibilidad, astroturismo accesible e inclusivo, que es otro tema importantísimo. Y eso lo vamos a lanzar de la mano de Naciones Unidas el próximo año. Lo importante es que va a estar en la librería electrónica de países miembros y por primera vez todas las Naciones Unidas van a poder saber por qué es importante cuidar nuestro cielo y por qué es una oportunidad de desarrollo sostenible, responsable en muchas comunidades rurales. ¿Nos quieres comentar tú, Gemma? Sí, creo que si no ya nos van a cerrar las luces ya, que estamos casi sin tiempo. Sí, Nada, sí. muy rápido. O sea, por un lado, al final toda la red de mujeres que me he ido encontrando en mi vida profesional, no únicamente en la parte rural, sino todas aquellas que en su día, ¿no? Que una persona joven en su día, que era yo, que enseguida tenía la voluntad, ¿no? de formar y de llevar equipos y que me ayudaban y me enseñaban y me guiaban, ¿no? Como mentoras que he tenido en mi vida y que sigue teniendo y que me enseñaban la importancia de analizar y de pensar, ¿no? Y de liderar con el corazón, que creo que es muy importante y es algo que intento aplicar siempre con mis equipos. Y luego en la parte rural, toda esa parte de red y de experiencias, porque es gente, por lo general, nuestras propietarias, que se abren muchísimo, que te explican sus experiencias y es que las vives con ellas y lo ves y ves que las han pasado canutas algunas para tirarlo adelante y que ese proyecto tire y vaya y luego sigas manteniendo un contacto con ellas. Mira, estoy hablando y se me pone la piel de gallina un poco pensando en ellas, pues eso es un poco toda la red que me llevo y todo lo que llevo conmigo. Carmen. Gemma habla de ya mayor. Eres Carmen. No, yo digo Vaya, cuando yo empecé. Pero si eres una niña No me puedo comparar. maravillosa, maravillosa. Hombre, ya Bueno. no tan niña, con 46 años, ya no tan Madre niña. mía, ¿quién los tuviera? ¿Quién los tuviera? Bueno, hay una cosa que a mí se me ha olvidado decir, pero que me gusta decirla siempre. Y es que gracias a esa base social de mujeres rurales, yo fui y tuve la oportunidad de ser 20 años diputada nacional y estar en el Consejo de Europa, y hoy me convertí, gracias a ella, a su voz, a su visibilidad, en la primera parlamentaria española permanente del Consejo de Europa. Y eso para mí es el mayor honor y el mayor orgullo que tengo que contar en todas partes, porque ellas han sido la fuerza y la voz fuerte a nivel internacional para que efectivamente AFAMER estuviera ahí presente. Por lo tanto, es que no podía dejar de decirlo, Estrella, porque para mí ha sido, bueno, un engrandecer mi alma cada día, ¿no? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? No seáis tímidos, ¿eh? No, tenemos que romper el hielo y como nos dejan, no nos van a pagar Estoy las viendo luces. además por aquí a grandes Yo- referentes. Carmen, Aquí. perdona que te diga, porque mira, está Otilia, está Susana de La Tormenta, está Gema, o sea, mujeres, pues eso, que tienen también mucho que contar, porque hay veces que aunque no se tenga escenario, hay mujeres muy potentes y a las que Sí. no hay que perder de vista. Sí, exacto. Y Me es gustaría que esta buenas Gail, que es de Costa Rica, que pregunte, que diga su experiencia puesto como de- mujer en el turismo
tan especial que es Costa Rica. Perdonad, pero ya aprovecho. Hombre, el país verde de Sudamérica. Hola, estoy un poco afónica, así que no se asusten. Trataré de hablar conciso. Gracias, Vicente. Admirada con la ponencia de las tres, totalmente identificada, porque la mujer rural en mi país, en Costa Rica, es como la de ustedes, que ha salido adelante, que tiene emprendimientos y son las que reciben al turista y le enseñan el pajarito, el monito, y lo hacen también desde el corazón. Y eso hace que el turista se enamore de Costa Rica y quiera seguir viniendo a Costa Rica. Y mucho se debe también a esa visión mujer, que lo entiende perfectamente, que le pone esas ganas y ese amor por salir adelante en la vida. Es como es mi aporte. Y disculpen la voz. Nada. Gracias, Gail. Por cierto, tiene LinkedIn, así que quien estéis en LinkedIn, seguidla, que es oro puro. Y luego tiene una ponencia también. Luego tiene una ponencia. A la ¿Qué hora? una, ¿no? Gail, ¿a qué A hora la es la una. tuya? A la 1 y ¿qué? 1:15. Vale, pues no la perdáis de ojo. Muchas gracias. Iremos a escucharla. Voy a cerrar ya la mesa diciendo que eso, que gracias a todas las mujeres que apuestan por los pueblos, que creen en los territorios y que no esperan a que las cosas cambien, sino que las cambian ellas. Gracias, chicas, o sea, sabéis que os quiero. Yo soy muy achuchona, muy a decir que quiero a la gente porque sabéis que estamos en la vida de paso, entonces no hay que perder ningún momento para decirlo. Para mí sois mucho. Y nada, muchas gracias y espero que nos veamos en Expo Aire 2026. Muchas Gracias a todos por venir.